Todos nosotros le servimos a Dios. Yo tomé la decisión de servirle al Señor hace muchísimos años y es algo que no he dejado de hacer hasta el día de hoy. Que han habido batallas donde quiero renunciar, quiero tirar la toalla y salir corriendo por ahí, pero el Señor me ha dado la fuerza para seguir adelante y continuar sirviéndole. Entonces, nos hemos sostenido sirviéndole al Señor no porque seamos muy fuertes, sino porque Dios nos ha dado la fuerza para servirle. Cuando usted y yo decidimos servirle al Señor, hacer la voluntad de Dios, es Dios que nos da la fuerza para poder hacer su perfecta voluntad. Entonces, hoy yo les quiero hablar un tema muy importante que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu a través de los procesos, a través de las batallas que uno ha vivido, de los problemas que uno ha enfrentado. Y vos te das cuenta al final de cuentas que en Cristo todo tiene solución. Dígale al que está a su lado, en Cristo no hay nada ni nadie insolucionable. En Cristo todos tienen solución. ¿Sí o no? Vamos, toque el que está a su lado, dígale, en Cristo todos tienen solución. El borracho más borracho de la esquina, en Cristo tiene solución. ¿Sí o no? La enfermedad de enfermedades en Cristo tiene solución, puede ser sanada. ¿Cuántos dicen amén? El más perverso de todos en Cristo tiene solución. No hay nadie que se pueda resistir al poder de Jesús y al poder de la cruz y de la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga bien, ni la muerte en Cristo, oiga bien, hasta la muerte tiene solución en Cristo. Porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice que Cristo, en las manos de Cristo dice que en el poder de Cristo están las llaves, diga conmigo, las llaves de la muerte y del infierno. Entonces en las manos de Cristo, Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué significa eso? Que el diablo no puede hacer lo que le da la gana en contra de tu vida. Satanás no puede hacer lo que le ronca en gana en contra de ti y en contra de nadie. ¿Está conmigo? Todo lo que tú estás viviendo es un proceso de Dios. Tal vez está Satanás en medio del asunto. Pero si está Satanás en medio del asunto, no es que porque Satanás dijo, voy a ir a molestar a este, voy a ir a bregar con este que le pase algo malo. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros tenemos que entender, para poder entender las situaciones y las etapas de nuestra vida y las situaciones que debemos superar, es que Dios está en medio de todo. Dios está absolutamente en medio de todo y de todos. Dios está en medio de todo problema, Dios está en medio de todas las personas. Dios trata con nosotros como cristianos y Dios trata con el que no es cristiano. Hay personas que no son cristianas, que están perdidos, que están en el mundo, que están destinados a la muerte, pero Dios está tratando con ellos. Dios no solo trata con los hermanitos en la iglesia, no, Dios trata con el más delincuente de allá afuera para salvarnos. Entonces, toda persona que termina en la iglesia buscando de Dios, no es porque fue muy bueno, no es porque usted se las pudo demasiado, no, es porque Dios lo acercó a él. Entonces, todos los que estamos aquí, llegamos aquí porque Dios nos trajo a través de procesos que Él nos permitió vivir allá afuera. Yo vine a Dios y no fue yo vine a Dios por una tormenta. Yo vine a Dios por procesos, yo vine a Dios por dificultades, porque, ya no sabía qué hacer. Entonces yo vine al Señor por eso. Entonces, hoy yo le quiero hablar a usted acerca de qué es lo que usted quiere en la vida. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Porque aquí no se trata de andar reprendiendo a los demonios para que los demonios no lo atormenten a usted. Aquí se trata de superar el proceso para que Dios pueda formarte y pulirte. Entonces yo le quiero preguntar a usted como tema, ¿qué quieres? ¿Tormenta o paz? Pregúntele al que está solo, ¿qué onda con usted? ¿Qué usted quiere? ¿Tormenta o paz? Vamos, pregúntele al que está a su lado. ¿Qué quieres, tormenta o paz?
Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que a nosotros no nos gusta escuchar el consejo. Nosotros preferimos la tormenta antes que el consejo. Tú aconsejas a un joven y tú le dices a un joven, mira hijo, hace esto y esta manera, hace esto de esta manera y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Y allá va el burro, no hace lo que el consejo se le dice, quiere hacer lo que le da la gana. Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos como personas, que no escuchamos el consejo sabio, desechamos el consejo sabio, por eso entramos en tormentas que nos van a llevar a escuchar aquel consejo que se nos dio por primera vez. Pregúntele al que está solo, ¿qué usted quiere, tormenta o paz? Todos quieren paz, ¿va? Pero ¿por qué no hace caso? ¿Por qué no obedece el consejo? ¿Por qué no quiere nada con Dios? ¿Por qué no recibe a Jesucristo en su Señor como Señor y Salvador? No nos llenamos de argumentos. El problema es que nos llenamos de argumentos. Cuando el consejo viene, nos llenamos de argumentos en la mente. Mira, recibí a Jesús. No, es que yo no tengo que pasar adelante allá al altar. Yo no necesito hacer eso. Es que yo sentado en la silla, yo lo recibo y ahí Dios me bendice. Yo soy cristiano secreto. ¿Conoce usted los cristianos secretos? Nadie se da cuenta, solo ellos saben que son cristianos. No le quieren servir al Señor. Y no hacen un montón no practican ni ejercitan un montón de doctrinas bíblicas que se tienen que practicar en la vida de fe. Ya los miro un poco tensos. Entonces debemos de entender de que Dios, mire, yo les quiero hablar, porque ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿qué onda? ¿Qué queremos? ¿Tormenta o paz? Entonces, yo les quiero hablar las dimensiones de tormentas que Dios permite en nuestras vidas. Número 1, la tormenta que nos trae a salvación. Número 2, la tormenta que nos lleva a perfección. Una vez que nosotros venimos a Cristo, venimos porque fuimos procesados por el Señor para venir a Él. Vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 9 al 12, y dice así: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, siendo incómodo el puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, para hibernar ahí. Entonces, Pablo está como prisionero y como prisionero iba a ser llevado a Roma. Entonces, las formas de transporte en aquel tiempo no eran jet privado, no eran avión, sino que era a través de barca. Entonces, los centuriones romanos lo toman a Pablo y lo suben a la barca para llevarlo a Roma. Cuando Pablo sube a la barca, él le da un consejo profético, porque el Espíritu Santo le reveló a Pablo que si ellos zarpaban, que si ellos viajaban, que si ellos tomaban esa decisión, que el centurión romano como el piloto de la nave tomaban la decisión de zarpar y navegar hacia Roma, iban a perder la barca, se iban a perder vidas, se iba a perder absolutamente todo. Entonces el consejo sabio vino a tiempo. El consejo sabio vino antes del fracaso y de la pérdida. El consejo sabio vino antes de la tormenta. Dígale que está a su lado, escucha el consejo sabio. El consejo sabio vino antes de la pérdida. El consejo sabio vino antes de que la barca fuera destruida, fuera hecho pedazos. El consejo de Dios siempre viene a tiempo para evitarnos a entrar en tormentas innecesarias de la vida. Siempre Dios te va a hablar antes de un fracaso. Siempre Dios te va a hablar antes de una pérdida.
Siempre Dios te va a hablar antes de la muerte, porque Dios no quiere llevarte por el valle de sombras y de muerte. Dios te quiere llevar por pastizales verdes. Dios quiere bendecirte, que vivas una vida de bendición, una vida próspera. Dios, el problema es que nosotros nos cerramos en nuestros argumentos, en nuestro corazón y en nuestra mente. Rechazamos la palabra de Dios y activamos lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. En la Biblia hay un hombre llamado Ahitofel, era consejero de David. Y en aquel tiempo bíblico, en el libro de Segunda de Samuel, no había consejero como Ahitofel. Ahitofel era más importante que la palabra escrita de Dios. Si alguien quería un consejo, que fuera Ahitofel, que no fuera a la Biblia, porque Ahitofel lo conocía todo. Y nosotros nos volvemos como Ahitofel, que tenemos la palabra profética de Dios más segura que nunca, en la cual es bien estar atentos, porque ella es como antorcha que alumbra en lugares oscuros. Entonces nosotros nos cerramos en argumentos, nos cerramos en nuestra naturaleza pecaminosa, ignoramos lo que la palabra de Dios dice, cerramos nuestros oídos al consejo sabio, cerramos nuestro corazón a la voz de Dios y nos ensimismamos en nosotros mismos porque no queremos escuchar ni obedecer lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, nosotros nos apartamos de Dios porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo dio el consejo a tiempo, porque el consejo sabio siempre viene a tiempo para evitarte desgracia, para evitarte pérdida. El problema está en que si queremos obedecer el consejo sabio para evitarnos la tormenta. El ser humano, oiga bien, el ser humano cuando se ensimisma en sí mismo y no escucha el consejo ni del sabio ni de la palabra, es peor que Satanás. Es peor que el diablo. ¿Ha visto usted personas que todo lo saben? Si vos le das un consejo, se enoja contigo. Puede ser tu hijo de 12 años, que hoy los niños apenas tienen 12 años ingratos y creen que ya lo saben todo. No les puedes aconsejar nada, porque si les aconsejas algo, son tus enemigos. Gente con el síndrome de Ahitofel son personas que no podés aconsejar, porque si les das un consejo sabio, te estás sublevando en contra de ellos. Creen que tú eres el enemigo, te ven como el enemigo. Por ejemplo, un consejo que yo les doy a los jóvenes: sírvale a Dios. Y luego andan carudos conmigo, como que los amenacé de muerte. Busque de Dios, y luego enojados conmigo, molestos conmigo. No te estoy dando un mal consejo, te estoy dando un consejo que te va a traer bendición, te va a traer prosperidad, te va a traer multiplicación, porque si le sirves a Dios, Dios va a caminar contigo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces la gran mayoría de la gente opta por la tormenta antes que el consejo. Algunos de nosotros estamos en tormentas innecesarias porque desechamos el consejo. Usted no deseche el consejo, usted obedezca el consejo. Porque el consejo sabio te va a evitar tormentas innecesarias que tú vas a vivir en la vida. Algunos de nosotros estamos en medio de tormentas innecesarias. Tormentas que pudimos haber evitado entrar, pero hoy estamos en ellas porque no obedecimos la palabra. Entonces, tenemos que saber discernir nosotros mismos cuando estamos desechando el consejo. Mire, cuando un ser humano se obsesiona por algo, es imposible que lo haga retroceder. Cuando una persona se obsesiona, se argumenta en su corazón y en su mente, vos le podés dar los consejos celestiales del cielo y no te va a obedecer. Por eso es que yo digo que cuando un ser humano se cierra en sus argumentos, es peor que Satanás. Porque Satanás lo tenía todo en el cielo. Satanás en el cielo tenía identidad como hijo de Dios. Satanás en el cielo tenía todos los privilegios, caminaba por calles de oro, por mar de cristal. Satanás en el cielo tenía gobierno, tenía autoridad. Pero todo lo que tenía a Satanás no le importó,
porque se obsesionó con algo que él quería hacer. Hello. Ay. Muchas veces nosotros lo tenemos todo en Dios y desechamos todo lo que Dios nos ha dado porque queremos hacer lo que nos da la gana. Como hijos de Dios tenemos identidad de hijos de Dios. Como servidores de Dios tenemos identidad de siervos del Señor. Como hijos de una familia, usted tiene identidad de una familia. Por ejemplo, mi hija Eliseo tienen identidad de familia. La hija del pastor, el hijo del pastor tienen identidad, ¿sí o no? La hija, el hijo de Estrellita, el hijo de Jaimito, los hijos de Jesús, los hijos de Albita tienen identidad. Entonces, cuando hay identidad, cuando tú tienes privilegios, ¿cuántos jóvenes hay aquí que tienen grandes privilegios en su casa? Usted en su casa tiene privilegios como el cual que no tenés que trabajar para comer. Algunos de ustedes chicos, ustedes llegan a casa, abren la refri y si no les gusta lo que hay, se enojan con mamá y le vaya a comprarme otra cosa, mami. ¿Sí o no? Quiero comer, es que yo no quiero eso. Y hay madres las madres tienen 3 hijos y cocinan un plato diferente para cada hijo. ¿Sí o no tienen privilegios? Diga conmigo, privilegios. Privilegios. Privilegios de andar bien vestidos sin trabajar. Privilegio de una cama, privilegio de esto, privilegio del otro. Tantos privilegios que nosotros tenemos en Dios, pero a veces cuando nos ensimismamos en nosotros mismos y cuando hacemos de nuestra sabiduría, cuando hacemos de nuestros razonamientos el consejo, como hacemos de lo que pensamos nosotros como el consejo divino, caemos en fracaso. Ahitofel dividió el reino. Ahitofel dividió a su padre contra su hijo. Porque Ahitofel tenía, para todos, Ahitofel tenía el consejo divino. No era la palabra de Dios, sino lo que Ahitofel pensaba. Dígale que está a su lado, no es lo que tú piensas que es, sino lo que la palabra de Dios dice, que cómo deben ser las cosas. ¿Sí ve? Dale un aplauso al Señor. Entonces, no podemos desechar la vida de Dios, porque a través de la vida de Dios y a través de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, vamos a evitar tantas tormentas en la vida. La gran mayoría de las personas que vienen a Cristo, vinieron a Cristo porque se les levantó un proceso en el mundo. Vinieron a Cristo porque el diablo se les levantó en el mundo. Vinieron a Cristo porque no soportaron la presión. La gran mayoría que vino a Cristo, yo vine a Cristo porque, señores, si no vengo me suicido. Oye bien cómo caí. Si yo no hubiese venido a Cristo, lo hubiese perdido todo. Yo solo me hubiera puesto la navaja, la cuchilla. Entonces el problema es que estamos amando más lo que está en el mundo que lo que Cristo nos quiere dar. Entonces debemos de entender que cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos sí al Señor, vamos a poder evitarnos tormentas que siempre nos van a llevar a Cristo. El fin de cada tormenta que tú vives es llevarte a Cristo. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es salvarte de la ruina y de la muerte. Lo que Dios quiere traer a tu vida es una gran salvación. Salvarte a ti, salvar tus hijos, salvar los hijos de tus hijos en todas las áreas de tu vida, financieramente, familiarmente, emocionalmente, socialmente, en todas las áreas. Dios quiere transformar tu vida. Entonces, nosotros tenemos que pesar, o sea, ¿qué onda? ¿Es mejor Dios o el mundo? ¿Es mejor la casa del Señor o la cantina o la barra? ¿Qué es mejor para usted? ¿La casa de Dios o vivir fuera de la casa de Dios? ¿Cuántos dicen amén?
Vamos, dale un aplauso al Señor. Vamos, dale un aplauso fuerte mientras el niño para de jugar. Entonces el problema es que, mire, Dios va a levantar, Dios, oiga bien, Dios, diga conmigo, Dios, diga conmigo, Dios, no el diablo. Porque las llaves de la muerte y las llaves del infierno están en las manos de Dios. Eso significa que aquí en la tierra el diablo no hace lo que le da la regalada gana. Los demonios no hacen lo que le da la regalada gana. Todo lo que el diablo, los demonios, el brujo, el hechicero hace es porque Dios lo permite para levantarle tormentas a ciertas personas para que esas personas corran a Dios. Dame un segundito, hijo, por favor, para. Entonces, el problema es que la iglesia está malentendiendo estas situaciones. Porque como iglesia, hacemos grupos de intercesión. Señores, vamos a orar para reprender al diablo. Entonces, ¿cómo tú vas a reprender a un diablo que fue permitido por Dios en la vida de una persona para llevarlo a un proceso donde esa persona reconozca que Dios es su Padre y que los privilegios que tiene en la casa de Dios no los va a tener en el mundo? Entonces necesitamos de reprender al diablo menos y corregirnos nosotros. Necesitamos dejar de andar echando fuera tanto demonio y meditar nosotros en nuestros caminos. Por eso la palabra dice, meditad sobre vuestros caminos. Entonces el diablo no está haciendo en contra de tu vida lo que él le da la gana. Lo que el enemigo está haciendo y por las áreas que el enemigo se está levantando son áreas que Dios necesita pulir en tu vida. En Lucas capítulo 15 la palabra habla del hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo en la casa. ¿Sí o no? El hijo pródigo tenía riquezas en la casa del padre. El hijo pródigo tenía identidad de hijo en la casa del padre. El hijo pródigo tenía anillo. El hijo pródigo tenía autoridad. El hijo pródigo tenía gobierno. El hijo pródigo lo tenía absolutamente todo. Al hijo pródigo no le faltaba nada. Pero un día le entró la calentura al hijo pródigo, el día le entró la obsesión al hijo pródigo. Dijo, el hijo pródigo dijo, me iré de la casa de mi padre a tierras lejanas. Y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y yo me voy de aquí, yo no quiero nada contigo. Y el hijo pródigo despreció absolutamente todo lo que tenía en la casa del padre. Usted vino del padre y le dio todos los bienes. Aquí, papi, vayas, tenga todo lo que usted tiene. Entonces cuando el hijo pródigo se fue a la tierra muy lejana, dice que vivió perdidamente y malgastó, diga conmigo, malgastó todo lo que tenía. Malgastó todo lo que tenía. Y cuando malgastó todo lo que tenía, vino una gran hambre. Diga conmigo, vino una gran hambre sobre la tierra. Oiga bien, diga conmigo, tormentas que traen salvación. Vino una gran hambre sobre la tierra. El tipo lo tenía todo y el padre le dio todo. Y todo lo que tenía lo malgastó. Y cuando vino el hambre, la gran hambre sobre la tierra, dice que se acercó a un corral de cerdos. Los cerdos comían algarrobas. Y el tipo no podía ni comer de las algarrobas de los cerdos. O sea, para el dueño de los cerdos era más importante que los cerdos vivieran a que el hijo pródigo comiera. Porque fuera de la casa de tu Padre celestial, fuera de Dios, nadie te va a amar como el Padre te ama. Entonces el hijo pródigo tuvo que vivir en carne propia el proceso. Y Dios no se lo podía quitar. El tipo tenía que vivir el proceso para reconocer cada penny que tenía en la casa del Padre. Cada uno de nosotros, Dios nos va a permitir tormentas que vamos a valorar hasta un frijol que teníamos en la casa que vivíamos. Si no valora hoy, usted un día va a valorar cada penny que su madre, que su padre le da. Cada penny que tenías, cada calcetín que tenías, cada espacio, cada cosa que tenías, la vas a valorar si no lo valoras ahora. Entonces el hijo pródigo, Dios le permite una tempestad de hambre. Viene hambre sobre la tierra y el tipo ya no tenía nada, imagínense.
Lo había malgastado todo, no tenía nada. Estaba reventado, acabado. Y aparte había hambre. Quiere decir que cada persona que tenía algo, lo guardaba. Cada persona que tenía algo, lo cuidaba. Cada persona que alcanzaba algo, lo tenía porque quería sostener la vida mientras el hambre pasaba. ¿Estás conmigo? Entonces cuando el hijo pródigo lo pierde, él dijo, hoy no puedo ni comer comida de cerdo. Porque si me la como me mata el dueño, porque es más importante la vida del cerdo para el dueño que mi vida. Y dice la palabra que el tipo volvió en sí. Diga conmigo, volvió en sí. Ahí no se puede reprender al diablo. No se puede reprender a los demonios. Entonces las tormentas que Dios permite es para hacerte volver en sí. Para que valores todo lo que tienes. Dígale que está a su lado, valore la esposa que Dios te ha dado. Valora los hijos que Dios te dio. Valora los padres que Dios te dio. Valora las amistades que Dios te dio. Valora los frijolitos que Dios le dio. Valore la cama donde duerme. Valore el televisor que su padre le compró. Valore los calcetines, los trapos. Valore cada detalle que Dios le ha dado. O sea, somos seres humanos, seres sensibles, tenemos corazón, tenemos mente. Nosotros no somos como los animales. Es más, los animales nos superan. Si no andamos pila y no meditamos en nuestros caminos. Yo cuando llego a mi casa, mis perritos corren, me abrazan, se tiran encima de mí, felices y no me piden nada a cambio, comida ni abrazo. Ellos con abrazarme. Ay, que tú miras a tu padre que llega a tu casa y ahí viene este viejo. Viene esta vieja otra vez a regañarme. No seas ingrato. Te parió. Cuando tu madre te parió, algunas madres estuvieron a punto de pasar al otro planeta. Cuando tu madre te tuvo 9 meses en el vientre, en su vientre, ¿tú crees que fueron 9 meses de placer? Y el placer solo fueron 3 minutos. Pero el sufrimiento fueron 10, bueno, hasta el día de hoy los hace sufrir. Entonces, tu madre te anduvo en la panza 9 meses, vomitando, con fiebres, con calentura, con dolores, le dolía acá, no se podía acomodar. Y ahora no apreciamos lo que Dios nos da. Tratas a tu madre como te da la gana. Como que si fuera cualquier cosa, le decís lo que se te viene a la punta de la lengua. No, Dios no te dio una mente satánica, Dios te dio una mente espiritual que tienes que valorar lo que Dios te dio. Tienes que valorar a tu madre, tienes que valorar cada cosa que Dios te ha dado. Entonces, ¿por qué Dios desató la tormenta en aquellos hombres que estaban en la barca con Pablo, que iban a cruzar y iban a ir el camino hacia Roma? ¿Y por qué Dios desató la tormenta en la vida del hijo pródigo? Para hacerlo volver en sí. O sea, ¿de qué le sirve a Dios un cristiano que venga a la iglesia y que busque de Dios de una manera dividida? O sea, que vengo a la iglesia, pero al mismo tiempo yo quiero estar en el mundo. Busco de Dios, pero al mismo tiempo quiero hacer las cosas que el diablo hace. Busco de Dios, pero forzado a la fuerza. O sea, me tienen que rogar para ver. Dios no te quiere así. Dios no te quiere dividido en tu corazón. Por eso Dios va a permitir tormentas que se te levanten para que tu corazón se defina por Él y por el reino y para que lo veas a Él como tu Padre. No ande tan rogado, que quien lo va a sacudir no es el diablo, quien te va a sacudir tus cimientos se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Y ahí cuando usted venga pidiendo mi oración, no voy a orar por usted, ni te voy a reprender ningún demonio. ¿Y para qué? Si es que cuando vos te ensimismás y endureces tu corazón, tú entras en un proceso de Dios, porque Dios quiere sensibilizar tu corazón. Diga conmigo, corazón sensible.
Entonces Dios quiere sensibilizar tu corazón. Que seas sensible a Él. Que lo busques a Él convencido adentro de ti. Que lo que a ti te conviene es Dios. Es su casa. Entonces Dios quiere sensibilizar tu corazón. Pero para sensibilizar tu corazón, cuando usted escucha la palabra, cuando usted viene a la iglesia y usted escucha la palabra de Dios, cuando viene a la iglesia y se adora al Señor, y cada vez que tú vienes, cierras tu corazón a la palabra y al consejo, a ti lo que te viene es tormenta. ¿Qué quieres? ¿Tormenta o paz? Dile que está a su lado, ¿qué querés? ¿Tormenta o paz? Sí. Un consejo sabio te puede evitar grandes tormentas, grandes pérdidas, grandes fracasos. Un consejo. Moisés se rodeaba de 70 ancianos. Diga conmigo, 70 ancianos. El tipo tenía 70 consejeros. ¿Cuántos consejeros no tiene Donald Trump? ¿Cuántos consejeros no tienen los hombres más sabios de la tierra? Los grandes presidentes tienen consejeros. ¿Y usted por qué anda de necio haciendo de sus observaciones, de sus opiniones la verdad? Es que lo que yo digo es lo importante, no fregues. Pedí consejo. No te encerres en tus argumentos. No te encerres en tus opiniones vacías, apegadas a un egocentrismo que querés llenar. El problema es que nosotros queremos llenar nuestro ego. Queremos satisfacer nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza carnal. Satisfacer lo que yo pienso, lo que yo creo, pero en realidad no quiero hacer lo que está bien. Usted tiene que preocuparse y preguntarse, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que la persona que estoy siendo está bien? Hello. Pregúntele al que está a su lado, ¿será que estás haciendo bien conmigo? Pregúntele a su esposa, a su esposo ahí, ¿será que estamos haciendo las cosas como deben ser? Entonces, antes de tomar decisiones importantes en la vida, debemos buscar consejo sabio. Dígale al que está a su lado, consejo sabio. Busca un consejo sabio. No pongas tus opiniones como la verdad absoluta. El problema que tenemos es que hacemos de nuestras opiniones como la verdad absoluta y desechamos el consejo sabio. Y la única manera aquí de evitarte proceso a ti, de evitarte tormenta aquí, no es reprendiendo al diablo. Yo no tengo que orar por usted para que el diablo no lo ataque. Yo tengo que darte un consejo para que no entres en una tormenta innecesaria. Ahora, si ya tú desechas el consejo, vas a entrar en la tormenta. Y en la tormenta no estás peleando con el diablo. Ahí ni la oración del superprofeta te funciona. Ahí ni la oración de los grandes intercesores te funciona. Porque ese proceso que te viene es de parte de Dios. O sea, el hijo pródigo, ahí no era que el hijo pródigo orara. Padre, reprendo el hambre que viene sobre esta tierra. Señor, yo declaro que me provees. Señor, yo declaro que aparece comida del desierto. Señor, yo declaro esto. No, Dios lo que quería es que el tipo volviera en sí. Y cuando él volviera en sí, Dios sabía que él iba a regresar a la casa de su padre. Lo que Dios quiere es que reconozcas que tú sin él no eres nada ni nadie. La palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dígale al que está a lado de usted, Galileo Galilei, dígale. No seas sabio en tu propia opinión. No son tus conclusiones. No son tus deducciones, no.
el consejo sabio. Un consejo te puede ahorrar infinidad de problemas. Pero tenemos que obedecer el consejo. Diga conmigo, tormentas de salvación. El hijo pródigo regresó a casa y el padre lo estaba esperando. Y el apóstol Pablo le dijo a aquellos chicos, miren, si zarpamos, este viaje está destinado a la muerte. Pero los tipos se encerraron en sí, no, vámonos, aquí yo quiero ir, por aquí voy. Y más adelante la barca fue destruida. Y si no fuese por la oración del apóstol Pablo, no se hubiera salvado nadie. Porque luego el Espíritu Santo le dice al apóstol, mira apóstol, por ti la vida de esto va a ser guardada, pero todo lo demás se va a perder. ¿Sí ve? Entonces el consejo sabio y el consejo de un hombre de Dios, el consejo de un pastor, el consejo de un profeta, escúchalo. Escucha el consejo de la palabra de Dios. Escucha el consejo de un hombre de Dios, de un hombre de fe. No escuches el consejo del mequetrefe. No escuches el consejo del vago. No escuches el consejo del bueno para nada, del que no ha hecho nada en la vida, del que no ha construido absolutamente nada en la vida, porque con las nalgas peladas y te quieren aconsejar. Escucha consejos de personas que han alcanzado algo en la vida, que han formado y han construido algo en la vida. Pero tienes que desechar tu opinión, lo que tú piensas, y escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Tormentas para perfección. Dígale que está a su lado. Tormentas para perfeccionarnos. Las tormentas para perfección se gestan en la vida de las personas, no porque una persona haya pecado. Cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando las tormentas lo empujan a los pies del Señor, se inician otras tormentas que Dios trae a tu vida, porque una vez que tú vienes a Cristo, Dios quiere que lo ames sobre todas las cosas. ¿Será que amamos a Dios sobre todas las cosas? Todos decimos amén, pero en realidad en lo profundo de nuestro ser no es así. Entonces por eso Dios permite tormentas que van a perfeccionar el amor en nosotros hacia Dios. Entonces las tormentas para perfección vienen a nuestras vidas para sacudir nuestros cimientos y pesar si verdaderamente lo amamos a Él. Las tormentas para perfección van a venir a tu vida para sacudirte, para afirmarte en Él, no para destruirte. En Marcos capítulo 4, que hablábamos el domingo pasado, dice que se levantó una tempestad en el mar y que los discípulos estaban ahí. Los discípulos de Jesús no habían pecado, los discípulos de Jesús no le habían hecho mal a nadie, los discípulos de Jesús no habían cometido ninguna falta, mas sin embargo se levantó una tormenta en contra de sus vidas para afirmarlos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, diga conmigo, tormentas para perfección. Son tormentas que se levantan para traer afirmación a nuestras vidas. Porque cuando usted, en esta vida, cuando usted está sin Cristo, cuando usted viene a Cristo, con quien usted trata es con Dios. Cada uno de nosotros, estemos en Cristo, sin Cristo, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, Dios tiene un trato con nosotros. Absolutamente nadie en este planeta está fuera del radar de Dios. Nadie en este planeta está fuera de los ojos de Dios. Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Dios tiene sus oídos puestos sobre ti. Dios conoce todo lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Y lo único que Dios va a hacer, una de las cosas que Dios va a hacer en tu vida, es que te va a levantar una tormenta para que lo ames a Él como lo debes de amar. Vamos, dale un aplauso al Señor. Capítulo 1 dice que había en la tierra de Uz un hombre, dice, temeroso de Jehová, un varón
perfecto y temeroso de Dios. Job era temeroso, Job era perfecto. Mas sin embargo, entró en una tormenta para perfección. El tipo al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Dios lo perfeccionó a través de la tormenta y a través del proceso. Entonces, las tormentas que Dios trae a nuestras vidas son situaciones de vida. En el día a día Dios te procesa. En el día a día, de una manera singular. La fe de mi esposa, la fe mía, no es la fe de mis hijos. Muy pastor puedo ser, mi esposa muy pastora, muy profeta, muy de alta jerarquía, muy de aquí. No lo soy, pero lo digo para darme a entender. Puedo ser el presidente de los Estados Unidos, el presidente de un país, pero la salvación y la perfección se vive de manera individual. Por más que yo ame a mis hijos y yo les quiera ahorrar a mis hijos el mal, yo debo de entender que ellos van a ser procesados por Dios. Cada uno de nosotros vamos a ser procesados por Dios. Hasta la criaturita que anda en el vientre de su madre va a ser procesada por Dios. Por eso nosotros debemos de entender que cuando tenemos hijos, no tenemos ositos. Usted no tiene un osito para entretenerse con él. Usted tiene una vida que necesita formarla y entregársela al Señor. Ponerla en las manos de Dios. Entonces necesitamos entender que los tratos de Dios son tratos serios. Diga conmigo, serios. A Job nada más le fue atacada la familia. Job no es que un hijo se fue por ahí loqueando, no. El diablo le mató a cada uno de sus hijos. Piensa en el dolor de Job. Imagínate que perdieras tu hijo. Te llama el 911, fulanito de tal, su hijo murió. Yo miro a los pastores de Iglesia Central, Pastor Katrina, recientemente perdieron a su hija. Imagínate el dolor que ellos vivieron. La dificultad que ellos vivieron. Job perdió todos los que tenía. Pero Job terminó diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? Porque el fin es exaltar a Dios, es reconocer a Dios sobre nuestra vida. Es reconocer a Dios sobre todas las cosas. Entonces necesitamos entender que los procesos, dígale que está a su lado, los procesos de Dios y las tormentas que Dios levanta son individuales, son singulares. Cada uno de nosotros vamos a entrar a vivir procesos y aunque nosotros como padres lloremos, suframos, reprendamos al diablo, reprendamos los demonios, oremos, no vamos a poder hacer absolutamente porque es un proceso de los cuales Dios los va a sacar bendecidos. Dale un aplauso al Señor. Eso. Entonces Jesucristo estaba caminando por la playa, por la orilla del mar. Y Él llamó a Pedro y a Jacobo y les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Y desde el momento, pasa el piano, Jesito. Y desde el momento que ellos lo siguieron, el proceso inició. El proceso de perfección inició. Los procesos de Dios, las tormentas que Dios trae a nuestras vidas, son tormentas que van a traer formación, edificación. Son tormentas que van a traer salvación a nuestras vidas. Cada tormenta que Dios trae es un trato personal de Dios hacia tu vida. Dios te va a tocar áreas para hacerte volver en sí. Dios va a sacudir tus cimientos. Dios va a sacudirte tus opiniones. Dios va a sacudirte lo que tú consideras que es para que lo deseches y puedas escucharlo a Él. Dios va a sacudirte
argumentos que tú no necesitas, a través de pérdidas, a través de dificultades, a través de situaciones difíciles que se te van a presentar en la vida. Y ahí no me vengas a pedir oración. No, toma la dirección correcta y el curso correcto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para evitarme el sufrimiento de una tormenta? Hacer las cosas como Dios quiere que las hagas, porque una tormenta, lo que quiere hacer una tormenta en tu vida es redireccionarte en el camino del Señor. ¿Estás conmigo? Que el Señor quiere llevarte por su camino. Entonces te levanta una tormenta porque Él quiere llevarte por ahí, por el camino de Dios. Hello, ¿se me durmieron? No, dale un aplauso al Señor. Vamos, despiértese. Eso. Dios quiere llevarte por su camino. Dios quiere que usted deseche sus argumentos. Dios quiere que usted deseche sus opiniones. Yo debo desechar argumentos, debo desechar opiniones, debo desechar lo que yo pienso para obedecer lo que Dios me está hablando. No podemos cerrar nuestros oídos al Señor. No podemos cerrar nuestro corazón, nuestra mente al Señor, porque cuando lo hacemos, lo único que hacemos es que nos proyectamos a una tormenta inminente que va a sacudir nuestros cimientos. Entonces, tormenta o paz, yo decido cómo quiero avanzar. Algunos van a optar por la tormenta. Y los que optan por la tormenta son aquellos que desecharon la palabra y el consejo de Dios. El consejo de sus padres, el consejo sabio de un anciano. Y van a optar por sus propias opiniones. Paz entras cuando tú escuchas la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que los deseos del Señor es paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces, ¿cuántos quieren tormenta? Nadie va. ¿Cuántos queremos paz? Obedezcamos el consejo de la palabra. Obedezcamos el consejo sabio. Cuando un anciano de fe te aconseja, escúchalo. Abra sus oídos. ¿Qué me quiere decir? No se encierre en su mente. No seamos como Satanás, que nos aconsejan y nos aconsejan y nos aconsejan y como que fue nada lo que te dijeron. Consejo tras consejo. Y en vez de tomarlo de una manera positiva, lo tomaste de una manera negativa. ¿Ha visto a esas personas que usted lo aconseja y toma el consejo negativamente? Lo que le va a venir es proceso, tormenta. Y ahí no hay intercesor que te ayude. Ahí no hay clemencia que te ayude. Ahí es tu trato personal con Dios. Ahí la fe de nadie te puede ayudar. Ahí que te reprendan el demonio no te puede ayudar. Pastor, oro por mí, me siento mal, padre. No es que Dios está tratando contigo. Imagínate Job. Viene Satanás delante del trono. Dios lo ve y le dice, Satanás, ¿de dónde venís? Y Satanás le dice a Dios, de rodear la tierra, de andar por ahí. Y luego Dios le dice, como Dios lo sabe todo, pues. Dios lo sabe todo. Dios sabía de dónde Satanás venía. Dios sabía lo que Satanás quería hacer. Ese proceso de Job no se lo inventó Satanás. ¿Tú crees que se lo inventó Satanás? No. Eso no se lo inventó Satanás. Y le dice Dios, mira Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de mí? Sí, le dice, pero porque tú lo guardas, tú lo prosperas, pero si algo le pasa, Él te va a negar a ti. Él te va a negar a ti, Él te va a tirar por un tubo. Dios le dice, mira, anda
a tocarlo. Pero eso no porque el diablo lo quería, es porque Dios estaba formando y perfeccionando a Job. Entonces vino Satanás sobre la vida de Job y le destruyó todo lo que tenía y mató a sus hijos. Ahí los intercesores en el tiempo de Job no podían hacer absolutamente nada por Job porque era un proceso que inició en el cielo. ¿Está conmigo? Y luego Job perdió todo. Y le viene un segundo proceso. Oiga bien cómo son los tratos de Dios. Los tratos de Dios son serios. Por eso el apóstol Pablo dice, no os engañéis a vosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Ninguno de nosotros nos vamos a burlar de Dios. Ninguno de nosotros nos vamos a salir con la nuestra. Yo siempre digo, hay un dicho que yo digo y es muy hondureño, a Dios no se le va chancho con mazorca. Cuando yo era muy pequeño, mi papá tenía muchos cerdos, muchos chanchos. Él les daba mazorca para comer, o sea, y recogía el maíz en mazorca y todo y lo guardaba. Y los cerdos siempre buscaban robarse las mazorcas. Entonces los tipos se metían a la casa y se robaban las mazorcas y se iban. Entonces, y cuando ya el chancho estaba con la mazorca allá lejos, vos lo mirabas que aquel tipo estaba feliz, dijo, me robé la mazorca. Con Dios no es así. Con Dios no hay nadie que quede impune. Todos vamos a ser procesados con Dios. Porque lo que Dios quiere es que lo ames a Él sobre todas las cosas. Dios quiere que lo reconozcas a Él en todos tus caminos y en toda tu vida y en tu familia y en tu hogar. Tus niños, Dios les va a enseñar a tus hijos cómo amarlo a Él. Por eso usted y yo de hoy en día debemos hacer de nuestros hijos unos guerreros en el reino. Quítele a su hijo, quítele a su hija su celular. Deje de tratarlo como un muñequito, como una cosita. No, fórmelo, edúquelo, corríjalo, direcciónalo. Dígale cómo tienen que ser las cosas. Dígale cómo tiene que comportarse, cómo tiene que vivir, cómo tiene que caminar. Deje de andarle haciendo tanto pichingo ahí. Ay, qué bebé precioso. No le hable así. Los anglosajones no le hablan así a sus hijos, les hablan de una manera correcta. Por eso hay muchos niños anglosajón que aprenden a hablar antes que nuestros hijos. Nosotros los hispanos, ay, qué lindo el bebé, qué precioso el bebé. Y te tira aquí, te escupe aquí, te hace aquí, te aruña aquí. Ya después cuando es un adulto es un tremendo delincuente. Entonces usted necesita formar a sus hijos porque el día de mañana va a ser formado por el Señor. Y un proceso de Dios va a poner tus principios en balanza. Si nosotros les enseñamos verdaderamente bien a nuestros hijos, el día que sean procesados van a decidir entre el diablo o Dios. Van a decidir entre el mundo o el reino. Van a decidir entre la perversión, la santidad. Van a ser procesados. Dios los va a meter en una tormenta, en un proceso. ¿Qué querés? ¿Tormenta o paz? Como esposos vamos a ser procesados en la fidelidad a nuestra esposa. Como esposa vas a ser procesada en la fidelidad a tu esposo. Como hijo vas a ser procesado en la fidelidad hacia tus padres. Como persona vas a ser procesado en la fidelidad hacia Dios. Entonces, ¿qué querés? ¿Tormenta o paz? Pregúntele al que está. ¿Qué usted quiere? Eso lo vamos a definir. ¿A quién le abrimos nuestro oído? Eso lo vamos a definir en los consejos que escuchamos y los consejos que practicamos. Lo que escuchas y lo que estás haciendo. Si escuchas al vago, vas a terminar en vagancia. Si escuchas al que está en propósito, vas a terminar en bendición. Si escuchas al anciano, vas a caminar en un camino de bendición y de paz. Pero si escuchas al perverso, vas a terminar destruido como él. Tormenta o paz lo defines tú.
¿A quién escuchas? ¿A quién obedeces? Si abres tu corazón o si lo cierras. Si desprecias a Dios y amas al mundo, tormenta o paz la defines tú en tu corazón y en tu mente. Ahí no hay diablo que valga. Ahí no hay intercesores que valgan. No, ahí es una decisión interna en tu corazón. ¿A quién validas adentro de ti? ¿A Dios, a las tinieblas, al bien o al mal, a la muerte o a la vida? ¿A Cristo o a Satanás? No se trata de forzarte en la silla y llevarte a que recibas al Señor. Dios no quiere que vengas así. Dios no quiere que nadie venga a la fuerza a su casa. Dios no quiere que un hermanito lo moleste a usted y que le diga, mira, acepta al Señor y que lo ruegue. Dios no quiere así. Dios quiere que tú reconozcas en tu corazón a través del consejo de la palabra que Él es Dios, que Él es tu Señor y que Él es tu Salvador. Para usted y para mí nos es suficiente el consejo. Para usted y para cada uno de nosotros nos es suficiente la palabra de Dios, la cual hacemos bien en estar atento a ella y obedecerla. Porque somos seres inteligentes, seres pensantes, seres que analizamos, seres que meditamos, seres con inteligencia cerebral. No somos como los animales ni como Satanás.